Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este nuevo seminario del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Les saluda Claudia Bams, investigadora asociada de ACDIS. Y quiero dar la bienvenida a todos los colegas investigadores del centro, de las distintas líneas que se han conectado hoy día para este seminario. Este es un ciclo de seminarios en el cual hemos ido abordando distintos aspectos de la pandemia COVID-19. Quisiera contarles que tenemos un tiempo para una presentación el día de hoy, y luego un buen espacio para recibir preguntas de los investigadores del centro a través del chat de Zoom o a través de la transmisión de Facebook, así que los invito a ir enviando sus preguntas, comentarios, para tener un espacio de conversación al final. Muy bienvenidos todos los estudiantes de distintas instituciones que siempre se conectan con nosotros. Estamos muy contentos de que puedan estar a nuestra red de Par Explora, y también a todas las personas de la comunidad general que nos acompañan. Quisiera entonces hoy día presentarles a nuestro expositor, el doctor Sergio Lavandero, quien es profesor titular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El doctor Lavandero además es profesor adjunto de la University of Texas UT Southwestern Medical Center, y su antecedente más importante es el director e investigador principal de nuestro Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Así que es un gran honor tener al profesor Lavandero con esta presentación hoy día de cómo ingresa y actúa el SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo. Muy bienvenido, Sergio. Tienes el audio para poder comenzar la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Claudia, por tu gentil presentación. Y vamos de inmediato a este ciclo de seminario, y hoy me toca presentar acerca del SARS-CoV-2, de cómo ingresa y actúa en nuestro cuerpo. Bueno, entonces, lo que espero que al término de este seminario, algunos de ustedes sean capaces de entender algunos conceptos generales de los virus, por supuesto del SARS-CoV-2, acerca de la patología que produce este virus, el COVID-19, y de cómo ingresa, el rol que tienen dos proteínas, una que se conoce como Spike y otra es el receptor AC2. Vamos a hablar que el AC2 tiene un comportamiento que se llama Janus, y los voy a desafiar a que entiendan por qué hay 12 letras en el genoma del SARS-CoV-2 que lo hace especial. Espero hablar de los mecanismos de daño, la generación de anticuerpos, brevemente referirme a la prevención y tratamiento, la polémica que se ha suscitado entre la infección por este coronavirus, ciertos fármacos antihipertensivos, y finalmente algo mencionar de nuestra historia de trabajo en la ECA2 y angiotensina 1.9 para terminar con un mensaje final. Así que bueno, coloquémonos en campaña de cómo partimos. Primero, los aspectos generales. Recordar que la palabra virus tiene dos acepciones. Significa veneno o toxina, y este término ya fue acuñado hace mucho tiempo, cerca de 1392, y hablamos que un virus es una entidad que se caracteriza porque tiene una estructura organizada en que está compuesto por ácido nucleico, proteínas, lípidos y azúcar. Y aquí tenemos un ejemplo de esta organización. Al centro tenemos el material genético, el ácido nucleico. Tenemos una cubierta de proteínas que rodea este material genético conocido con el nombre de cápside. Y alrededor tenemos lo que llamamos la envoltura, en que distinguimos lípidos, proteínas. Sin embargo, también debo mencionar que los virus son organismos sumamente pequeños. Aquí tenemos lo que podemos visualizar simplemente viéndolo con nuestros ojos. Aquí tenemos nuestro organismo, podemos ver el huevo, pero para poder ver partículas más pequeñas tenemos que
utilizar un microscopio, así podemos ver bacterias, células, organelos. Y aquí tenemos los virus. Los virus están en el límite de lo que llamamos la microscopía visible, la microscopía electrónica, porque su tamaño es alrededor de unos 100 nanómetros. ¿Cuál es el segundo aspecto que polémico de los virus? En ese caso, son seres vivos. Y esto se debe a que solamente realizan dos funciones de lo que atribuimos a los seres vivos. Y el problema está que ellos no son autónomos y necesitan de la maquinaria de nuestras células para poder vivir y reproducirse. Bueno, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, hay muchas formas de virus que los caracterizan, pero lo más que me interesa es que asociemos los virus con patología. Por ejemplo, aquí tenemos el SIDA, tenemos la hepatitis, el virus del ébola, tenemos virus de la influenza, ahí tenemos el papilomavirus asociado a ciertos cánceres, rotavirus, por mencionar algunos. Pero bueno, ¿cuál es lo que tiene particular de lo que vamos a hablar? Es de una enfermedad que apareció en una ciudad de China, Wuhan, en diciembre del 2019. La sospecha es que apareció en las primeras semanas de diciembre. Sin embargo, lo que apreciaron médicos chinos es la aparición de un cuadro que se caracterizaba por ser respiratorio. Y esa enfermedad se conoció con el nombre de COVID-19 y la sigla viene de Coronavirus Disease 2019. Y posteriormente, en enero, en las primeras semanas de enero del 2020, equipos de investigación de China fueron capaces de aislar y caracterizar al ente que producía esta enfermedad. Resultó ser un virus que se conoció con el nombre de SARS-CoV-2 y que viene de esta sigla que está marcada del síndrome respiratorio agudo severo y el coronavirus tipo 2. Ahora, ¿por qué el 2? Porque antes ya existía otro coronavirus que producía una enfermedad parecida y se le conoció como SARS-CoV-1. Por lo tanto, es muy importante entender que este coronavirus es el que origina el COVID-19. Hoy en día han pasado prácticamente cerca de 5 meses, sabemos bastante del coronavirus. Esta es una ilustración bastante hermosa de que muestra cómo es la estructura de este coronavirus. Al centro, aquí tenemos el material genético que es el RNA. Tenemos una serie de proteínas, pero lo que caracteriza es esta corona en la cual el virus es capaz de interaccionar con nuestras células y introducirse. Respecto al genoma, sabemos que es un RNA y que tiene una gran similitud con otros coronavirus. Por ejemplo, aquí se muestra con el de la murciélago, prácticamente el 96%, el pangolín 91%, con el primer coronavirus SARS que conocimos 80%. También sabemos que desde que ponemos en contacto el virus con las células se demora 10 minutos y desde que entra hasta que se fabrican nuevos virus transcurren aproximadamente 10 horas. Bueno, ¿qué es lo que caracterizan a los virus? Dos cosas, es la mortalidad y su capacidad de contagiar. Aquí tenemos virus que son sumamente mortales. El ejemplo primario es el ébola. Produce poco contagio, pero mucha mortalidad. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, como el virus sarampión, que contagia mucho, pero la mortalidad es relativamente baja. Bueno, ¿dónde tenemos el SARS-CoV? Ubicado en este cuadrante, en que tiene una mortalidad obviamente inferior a las que mencionamos y un grado de contagio intermedio. Bueno, ¿qué sabemos de estos virus? Todos los virus mutan. Esta es la tasa estimada de mutación de este virus. Y sabemos que hasta el 6 de mayo ha acumulado cerca de 7.237 mutaciones.
se considera que en general tiene una baja tasa de mutación y hasta la fecha el virus, a pesar de estas mutaciones, sigue siendo el original, puesto que no ha originado cambios funcionales importantes. Tenemos como un verdadero árbol genealógico de las mutaciones y esto nos permite trazar de cómo el virus ha ido expandiendo a los distintos países. Y en el caso de Chile, tenemos dos orígenes donde llegó el virus, desde Europa o desde el Asia. Por aquí les menciono, hoy día hablamos que es una pandemia, afecta globalmente a prácticamente todos los países del mundo, y esta es la evolución tanto de los casos, se estima cerca ya de 5,8 millones de personas infectadas, y este es aproximadamente el número de personas fallecidas a lo largo del tiempo. Y aquí ustedes pueden ver los distintos continentes, como originalmente en gris fue Asia, esto fue América, lo que se muestra abajo, y en amarillo se muestra lo que es Europa. Bueno, ¿qué hemos observado a medida que ha ido transcurriendo el tiempo? Como ya lo mencionaron expositores previos, esta es una infección que ataca a la gente de edad media, a nuestra fuerza más trabajadora. Como ustedes pueden ver, esta es la distribución de edades. Aquí tenemos hombres y mujeres, pero lo que es distintivo es que produce una gran mortalidad, sobre todo en nuestras poblaciones más adultas. Bueno, ¿cómo ingresa a la célula? Bueno, ingresa a través de lo que requiere el reconocimiento de lo que llamamos una proteína específica que se conoce como un receptor que se encuentra en la superficie de la célula, y así el coronavirus, como otros virus, produce ese reconocimiento en el receptor y posteriormente es capaz de ingresar para secuestrar y capturar nuestra maquinaria celular para su propio beneficio. Bueno, ¿cuál es el concepto clave de esto del ingreso? Es la llave con la cerradura. Es el virus, en la superficie del virus existe una proteína que la vamos a conocer con la sigla S de Spike, que es la llave que permite abrir esta puerta que se encuentra en nuestras células, y esta puerta tiene una cerradura. Esa cerradura es el receptor, conocido en inglés con la sigla AC2. Y sabemos que AC2 es una enzima clave que existe en nuestro sistema cardiovascular. Es muy importante para la homeostasis en nuestro sistema cardiovascular, puesto que es responsable de la generación, esta AC2, de dos péptidos que se conocen con el nombre de angiotensina 1,7, o la sigla ANG1917, o el segundo péptido, la angiotensina 1,9, o la sigla ANG19. Estos péptidos tienen propiedades opuestas al principal regulador de nuestro sistema cardiovascular, conocido con el nombre de la angiotensina 2. Si la angiotensina 2 promueve aumento en la presión arterial, estos dos péptidos hacen el trabajo opuesto, baja la presión arterial. Si la angiotensina 2 promueve inflamación, estos péptidos promueven un efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, cuando esta enzima se pierde, no se permite la generación de estos dos péptidos protectores. Bueno, ¿qué sabemos de la ECA2? Que aparte de ser una enzima o una proteína vital para el funcionamiento del sistema cardiovascular, es además el receptor para este nuevo coronavirus. El 7 de mayo del 2020 se presentó evidencia concluyente que la AC2 es el receptor para el coronavirus. ¿Y cuáles fueron las evidencias? La primera es que cuando nosotros inoculamos a un ratón con el SARS-coronavirus, este ratón no desarrolla la enfermedad. Por lo tanto, significa que el SARS-coronavirus no reconoce a la enzima convertidora del ratón, sino que tenemos que introducirle artificialmente al ratón el gen humano.
Y de esa manera se logra, como se muestra aquí a la derecha, remediar lo que conocíamos, que cuando incorporamos a este ratón la enzima convertidora 2 humana y lo inoculamos con la adenovirus, se desarrolla un cuadro que inicialmente tiene una patología de tipo pulmonar y que posteriormente afecta al desarrollo de otros o altera el funcionamiento de otros órganos. Bueno, el 28 de mayo, es decir, prácticamente ayer, hoy día, salió una publicación que documenta fielmente dónde se encuentran estos receptores que permiten el ingreso del virus en el ser humano, y se muestra que primero tenemos abundante receptor AC2 en nuestra mucosa nasal. Segundo, existe en la parte más profunda de nuestros pulmones, en un tipo especial de células conocidas como neumocito tipo 2, y adicionalmente se encuentra en nuestro intestino, en el llamado enterocito. Esto también llama la atención que es particular del ser humano, algunas especies de los monos, y no así ocurre en otras especies como son, por ejemplo, el ratón. Otro paper publicado el 27 de mayo ha demostrado que en el sistema respiratorio nuestro la cantidad de receptor AC2 no es semejante a lo largo de nuestro sistema respiratorio, y donde mayor cantidad de receptor se encuentra son en nuestras fosas nasales, y como ustedes pueden ver, se encuentra también en nuestros alveolos, particularmente en estas células que llamamos neumocito tipo 2, y parece ser que existe como un gradiente de expresión que se relaciona con la infectividad. Parece ser que inicialmente el virus se aloja en nuestra cavidad nasal, y que parece ser que la aspiración nasal es lo que permite el desarrollo, la infección de nuestros pulmones. Bueno, algo que también ha suscitado, esto es una publicación que explica la diferente carga viral y receptores AC2 en la cavidad nasal de niños y adultos. Esta es una publicación que sale en el JAMA Cardiology el 20 de mayo y muestra cómo es la cantidad de receptores a lo largo de los años. Aquí tenemos los individuos más jóvenes y aquí tenemos los más viejos. Y como ustedes pueden ver, antes de los 10 años la cantidad de receptor AC2 en nuestras fosas nasales es baja. Y una publicación que también está en prensa muestra que la carga viral a lo largo de los distintos estadios de la población es diferente y es considerablemente más baja entre los 1 y los 20 años y posteriormente muy elevada, a excepción de las personas mayores de 90 años. Bueno, algo que también ha suscitado gran interés y gran debate es que parece ser que el receptor AC2 existirían diferencias de género y alguna relación diferencial con la enfermedad cardiovascular. Inicialmente se reportó que había una diferencia de género en respecto a la prevalencia entre hombres o mujeres. Sin embargo, al haber ido acumulando datos, los hombres y las mujeres se enferman iguales. Pero lo que sí parece ser una constancia es que la mortalidad es significativamente mayor en hombres. Algo que llama la atención, sin embargo, es que este gen que codifica para el receptor AC2 se encuentra en el cromosoma X. Y tenemos que recordar que la mujer tiene 2 cromosomas X y el hombre tiene 1. Por lo tanto, algunas personas podrían pensar que la existencia de 2 cromosomas X deberían ser tal vez a las mujeres más susceptibles porque expresaría más receptor, y parece ser que no es el caso. Algo también que ha sido polémico
que parece ser que da esta mayor mortalidad, esta se relaciona con algunos factores de riesgo o una enfermedad preexistente. Y sabemos que el COVID particularmente es más serio en aquellas personas que son obesas, tienen hipertensión arterial o son diabéticos. Algo que nos ha dejado perplejos es que parece ser, esta es una publicación que está en prensa y va a salir oficialmente el 8 de junio de este año, es que sorprendentemente, contra todo pronóstico, los fumadores tendrían una protección mayor a este SARS coronavirus. Y esta publicación lo que muestra es que los pulmones o el sistema respiratorio de estos individuos expresaría mucho más receptores ECA2 que comparativamente una persona que no fuma. Ha circulado la idea de que tal vez esto sea simplemente un mecanismo de protección, y por eso hemos un poco he traído a colación que la AC2 tendría un comportamiento tipo Janus. Debemos recordar que Janus en la mitología es el dios que tiene dos caras. Janus, y de ahí viene por ejemplo el nombre, el primer mes del año se llama enero, en inglés se llama January, es porque es el mes que mira hacia el pasado, pero es el primer mes que mira hacia el futuro. Pero lo que uno trata de dar con este ejemplo, que existirían dos caras para este receptor AC2. Y que lo que no tenemos claridad es que por un lado se requiere para que el virus entre, pero por otro lado se requiere para el normal funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular. Y no estamos seguros si acaso una mayor cantidad de AC2 significa mayor o menor riesgo. Y eso es un tema que hoy día es de abierto debate. Bueno, pasemos ahora a hablar, digamos, de la puerta, de la cerradura. Ahora hablemos de la llave. La llave es una proteína que se encuentra en la superficie del virus, se encuentra en lo que se llama las espículas, y esta proteína se conoce con el nombre de spike o la sigla S. Tiene esta particular estructura, está constituida, como llamamos, dos subunidades que llamamos S1, S2. Sabemos que para que el virus reconozca al receptor AC2, esta proteína tiene que desplegarse. Existe lo que se conoce un sitio de interacción o de unión. Aquí tenemos coronavirus, aquí tenemos, por ejemplo, la célula pulmonar o en la vía nasal. El segundo paso es que una vez que se unió, tenemos que recurrir a una tijera molecular conocida con esta sigla muy compleja, que en realidad lo que hace es cortar a esta proteína S y lo que llamamos activarla, porque de esta manera se produce, como ustedes pueden ver, la fusión de las membranas del virus con la fusión de las membranas de nuestra célula, y de esta manera el virus ingresa al interior de nuestra célula y la infecta. Por lo tanto, cuando en el paso 3 ocurre eso, el virus toma control de nuestras células, la secuestra, y posteriormente lo que hace el virus, en su genoma se encuentran todas las instrucciones para formar nuevos virus, nuevo material genético, nuevas proteínas. De esta manera se nacen y se secretan nuevos virus. ¿Qué es lo que tiene en particular este virus? Está constituido por material genético que llamamos RNA. Tiene pocas letras, tiene 30.000 letras, que serían el equivalente prácticamente a 4 páginas en un diario, pero sin embargo contiene todas las instrucciones para fabricar nuevos virus. Cuando se han comparado las secuencias de los coronavirus que les conté inicialmente, aquí tenemos el nuevo coronavirus, tenemos en segundo lugar el del murciélago, el de pangolín, el coronavirus tipo 1,
se descubrió que esta parte que es de la que codifica la espícula, particularmente esta proteína S, acuérdense que hablé que tenía el segmento 1 y el segmento 2, en esta zona se han adicionado 12 letras en el gen de Spike que determinan algo bastante especial que este virólogo francés experto en virus emergente advirtió en esta publicación del 12 de febrero del 2020, cuando este virus recién estaba causando las patologías en Wuhan. Se pensaba que era una patología de tipo local. Él advirtió que esta espícula de SARS coronavirus tenía algo muy distintivo a los otros coronavirus anteriores, puesto que esa pequeña secuencia significaba que le permitía a la proteína Spike generar un péptido que es un sitio de corte para una segunda tijera molecular conocida con el nombre de furina. Y él anticipó que esto lo podría convertir en un arma letal y hacer particularmente a este nuevo coronavirus muchísimo más transmisible. Por lo tanto, estas 12 letras han cambiado nuestros destinos, nos tienen hoy día en cuarentena ya bastantes meses, pero sin embargo, estas 12 letras explican su insólita capacidad de contagio y virulencia. Y estos son los 3 puntos clave. Esas 12 letras generan un segmento adicional en la proteína Spike. Este segmento se corta por una tijera molecular conocida con el nombre de furina. ¿Y qué es lo nuevo? Que cuando los virus, antes que abandonen la célula, nacen preactivados y tienen la capacidad de infectar inmediatamente. Y esto es lo que se muestra acá. Aquí tenemos el SARS coronavirus. Le habíamos mostrado previamente que había una tijera que se conoce con esta sigla compleja, pero aquí tenemos esta segunda tijera conocida como furina. Por lo tanto, la furina corta a la proteína Spike antes que se ensamble. Esto permite que el virus sea inmediatamente capaz de infectar a células vecinas, lo que permite prácticamente que no sea expuesto a anticuerpos y explica el grado de transmisión que tiene. Bueno, veamos ahora cómo actúa el SARS coronavirus. Esto ya lo hemos visto también en diapositivas previas de otros expositores. Tenemos un periodo que llamamos exposición. El virus ingresa. Esto muestra cómo ingresa al sistema respiratorio, cómo se detecta por PCR. Esto ustedes pueden ver esto en las disposiciones o en la árbol bronquial. Y lo que produce inicialmente, a diferencia de otros virus respiratorios, es capaz de producir este síndrome respiratorio agudo grave conocido como SARC, y que dependiendo, ¿no es cierto?, algunos individuos inicialmente son asintomáticos, algunos hacen fiebre, temperatura, fiebre, o son capaces de tener manifestaciones respiratorias. Y si el sistema inmune trabaja, esto termina después de algunas 2-3 semanas, y esto se debe a la obra de nuestro sistema inmune. Pero sin embargo, hay individuos que hacen un cuadro severo o crítico, en que ya no se produce solamente la parte respiratoria, se desarrolla este síndrome y otros órganos comienzan a fallar. Esto requiere intervenciones profundas, son los que están en la UCI, respiradores. Se pueden recuperar algunos, pero algunas personas pueden fallecer. Pero ¿de qué se debe todo esto? Se debe aparentemente no tanto por la acción del virus, es que nuestro sistema inmune que sobrereacciona, porque normalmente lo que se genera es lo que se llama una respuesta hiperinflamatoria, en la cual se genera lo que se llama una tormenta de citoquinas. Normalmente, si el virus infecta, el sistema inmune se activa en una forma mesurada, ocurre que las personas, el 80% de las personas sanas,
el funcionamiento del capilar, la oxigenación es adecuada. Sin embargo, en estos individuos sobrereactivos, el sistema inmune se descontrola y esto ocasiona el daño. Bueno, ¿qué son las citoquinas? Son mensajeros químicos producidos por el sistema inmune. Aquí se muestran varias células del sistema inmune, macrófagos, linfocitos, mastocitos. Todos ellos son capaces de generar estos mensajeros químicos que les permiten comunicarse entre ellos. ¿Para qué se comunican? Para movilizar células del sistema inmune al sitio de la infección. Esto ocurre con los macrófagos, las células NK. También estas citoquinas son de vital importancia para la producción de anticuerpos por los linfocitos B. Sin embargo, si esto se exacerba, uno puede observar, y es lo que hoy día se conoce como daño multiorgánico generalizado, porque el cerebro, los riñones, el intestino, nuestro corazón, nuestras arterias se dañan y eso ocasiona este daño que es sumamente peligroso y que termina matando a los pacientes que tienen la condición severa. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de daño? Por lo tanto, el primario es esta respuesta hiperinflamatoria de nuestro sistema inmune, pero lo segundo, la enzima convertidora 2, el receptor cuando interacciona con el virus, eso no es gratis, puesto que esa enzima convertidora se destruye. Y lo segundo que hace el virus es que la que se encuentra en la superficie la suelta de nuestras membranas y la enzima convertidora se encuentra en la circulación, en la sangre, y por lo tanto, por estos dos mecanismos tenemos menos enzima convertidora, que es de vital importancia para la producción de péptidos que les comenté al principio, angiotensina 1,9 y angio 1,7. Aquí se muestra la superficie que es como se genera. Sin embargo, el virus al dañarla, estos péptidos no se generan y los péptidos antagónicos, que se conoce con el nombre de angiotensina 2, tiene un efecto deleterio en los órganos blancos. Se piensa que ese es un mediador del daño pulmonar, del daño que ocurre en el corazón, en las arterias, alteración de la permeabilidad vascular, entre otros. Bueno, se generan anticuerpos, existían bastantes dudas, esto ya lo vemos que de hecho existen test que son capaces de medir la producción de estos anticuerpos, inicialmente la IgM, si hemos estado expuestos relativamente de forma precoz al virus, pero si ya después de varias semanas, cerca de las 4 o 5 semanas, se produce la generación de estos anticuerpos protectores que son conocidos con la sigla IgG y es lo que se mide por distintos tests. ¿Existían dudas si acaso estos anticuerpos son protectores o no? La evidencia hasta la fecha en monos, los monos son capaces de imitar lo que ocurre con el ser humano. Cuando exponemos a monos al virus, efectivamente a lo largo de que transcurre el tiempo, la similitud del ser humano, el mono es capaz de sobrevivir, se generan anticuerpos, y ustedes pueden ver cómo van desapareciendo el número de copias del RNA que se diagnostica por el PCR, y si reexponemos a estos monos que generaron el respuesta inmune, estos no desarrollan enfermedad. Ahora, con la salvedad que nuevamente tenemos poca historia, estos monos, cuando se realizaban los experimentos, llevaban unos meses. Hoy día tal vez lleven 2 meses, no sabemos si acaso esto lo podemos proyectar en 1, 2 o 3 años más, si acaso esta es una inmunidad permanente o no. Bueno, ¿cuánto va a durar la pandemia? Es un tema hoy día de mucho debate. Esto salió publicado ayer en el New York Times, en donde muestra distintas ciudades en el mundo, Nueva York, Londres, Madrid, Wuhan, Boston, Estocolmo, Barcelona, en que mediante estos test que se detectan, la IgG, se ha establecido qué porcentaje de la población actualmente tiene inmunidad.
Y como ustedes pueden ver, hasta el momento, la que tiene el récord, casi un 20% en Nueva York, segundo tiene Londres, contra todo pronóstico de lo que se pensaba que Estocolmo, que ha tenido un comportamiento de que en general no se ha restringido tanto el acercamiento entre las personas o no cuarentena, tiene una inmunidad baja, pero para que alcanzar lo que llamamos esta inmunidad de rebaño se requiere un 60%. Aquí tenemos los distintos individuos, esta es la población chilena, hoy día nos estamos infectando, hay algunos susceptibles, algunos se están inmunizando, pero también parece ser que la inmunidad en Chile también es semejante a los otros países, baja. Bueno, y esto nos hace proyectar aparentemente varios escenarios que sabemos que va a ocurrir, si acaso van a ver lo que llamamos varias olas, cómo van a ser estos tamaños de la ola, serán algunos más grandes, más pequeños, eso es lo que está por dilucidarse. Bueno, hablemos ahora de la prevención y tratamiento. Existen, como ustedes ilustran aquí, las vacunas, la gran esperanza, existen más de 100 tipos de vacunas distintas, algunas dirigidas a las proteínas del virus, del receptor, la proteína Spike, al ácido nucleico, existen muchas versiones, es una apuesta, solamente las más promisorias son los resultados publicados por el Lancet el 22 de mayo, en lo cual probablemente el ensayo más completo hecho en fase 1 en manos, mostró que aquí se siguió en el tiempo, se inocularon esta población de humanos, 36 personas con baja dosis de este adenovirus que porta la vacuna, una dosis media, una alta, y lo que, viendo por distintos test, generación de anticuerpos o por la presencia de anticuerpos neutralizantes para el virus vivo, da muestra que en este test 100% de las personas respondieron teniendo anticuerpos interesantes y sobre todo 75% de ellos mostraron que son anticuerpos neutralizantes o protectores. Otra forma que están en abierto debate es lo que se llama el tratar de ser pacientes graves con plasma convaleciente. Aquí tenemos un paciente que se infectó, sobrevivió, aquí tenemos una población, pedimos por lo menos para tratar a una persona, a 3 de ellos le aislamos sangre, se separa los anticuerpos neutralizantes y estos se pueden usar en algunos casos en teoría para prevención, pero hoy en día solamente la mayor parte se ha utilizado para pacientes graves. Y esta es una publicación que va a salir salió el 22 de mayo, muestra probablemente ya un resultado más importante con este número de pacientes, en que muestra que personas que no, pacientes graves que no reciben el suero, este es el porcentaje de sobrevida, no más del 25%, y los que recibieron plasma, ese porcentaje de sobrevida aumenta significativamente. Bueno, de todos los fármacos que están probándose, el más promisorio es el conocido con el nombre Remdesivir. Este fue un fármaco antiviral originalmente desarrollado para el ébola, fue inefectivo, estaba guardado como un antiviral que no servía, pero sin embargo se comenzó a ensayar y tanto la FDA como recientemente el Reino Unido aprobaron el tratamiento en pacientes con COVID-19. Y como el mecanismo de acción, bueno, les contaba que cuando el virus entra, toma control de la célula, un evento muy importante del virus es formar proteínas que van a dar origen a nuevos virus, pero también para formar nuevo material genético requiere de una enzima, una polimerasa que forma, y lo que hace el Remdesivir es que precisamente bloquea la generación de nuevo material genético. El ensayo clínico más promisorio fue publicado recientemente en la revista en New England Journal of Medicine, en que un ensayo controlado en 1063 pacientes se dividió mitad
Remdesivir 50 placebo, doble ciego, randomizado, se utilizaron estas dosis. Y se usaron varios outcomes, la mortalidad, el tiempo de recuperación, y lo único, lo que fue significativo fue que el tiempo de recuperación en aquellas personas que recibieron este medicamento se acortó en 4 días. Bueno, ¿cuál ha sido la polémica de otros medicamentos y particularmente el adenovirus? Ha sido el uso de distintos antihipertensivos en la población. La hipertensión es una enfermedad muy prevalente en todas las poblaciones. En todos los mayores de 18 años, 30% son hipertensos. A medida que envejecemos, ese porcentaje aumenta significativamente. Por lo tanto, las personas que se han infectado con el coronavirus, muchos de ellos estaban tomando este medicamento. Sin embargo, hay un grupo de investigadores que plantearon que algunos de estos antihipertensivos que se usan como solo inhibidores de enzima convertidora o son bloqueadores del receptor AT2, conocido como los SATAN, existen evidencias in vitro que son capaces de aumentar la cantidad de enzima convertidora. Y de ahí también hubo la polémica que si tal vez estas personas que están tomando estos medicamentos sean más susceptibles al virus porque van a expresar mayor receptor. Y se ha desarrollado una polémica, pero se han hecho ya, hay ensayos diversos, por lo menos en el New England Journal of Medicine hace unas semanas salieron 3 estudios diferentes, en los cuales categóricamente se muestra que en realidad no es así. La terapia antihipertensiva debe seguir usándose e inclusive se piensa que podría ser incluso protectora más que deleteria. Bueno, algo que hemos hecho brevemente contarles. Nuestro equipo parte de ACDI y también de otro proyecto que es de un centro de excelencia en hipertensión conocido con la sigla CENDI. Hemos trabajado ya durante muchos años, cerca de 10, 15 años, en la ECA2 y la angiotensina 1.9. Y una publicación reciente nuestra en esta revista Nature Review Cardiology que publicamos en febrero del 2020, ha mostrado tanto el trabajo nuestro como también de otros investigadores referente al conocimiento que existe de la K2, del péptido angiotensina 1.7 y del angiotensina 1.9. La angiotensina 1.9 era un péptido que existía ya hace bastante tiempo, se pensaba que no tenía actividad biológica, y el trabajo conjunto de estos 4 investigadores de la Chile y la Católica, nos hemos dado cuenta que es un potente antihipertensivo, controla el funcionamiento, se opone a la acción de la angiotensina 2, e inclusive interesantemente María Pau Carranza tiene evidencias de que podría ser una importante sustancia también antiinflamatoria. Y esto ha llevado no solamente a nosotros, también a otros investigadores. Este es un paper que salió esta semana en Circulation, en que se plantea que este grupo plantea que la angiotensina 1.7 podría utilizarse para prevenir el daño, por ejemplo, ocasionado por el SARS-CoV-2 en el pulmón. Nosotros podríamos agregar que no es la angiotensina 1.7 o tal vez la angiotensina 1.7 con la angiotensina 1.9, y eso nos motivó a presentar un proyecto en la NIT reciente del COVID-19. Bueno, ¿cuál es el mensaje final? Espero que hayan entendido las particularidades del SARS-coronavirus, del COVID, de cómo ingresa a la célula, el rol que tiene Spike, el receptor AC2. Estas 12 letras que han hecho la diferencia, los mecanismos de daño, recordar el efecto, la desregulación, el efecto hiperinflamatorio y la destrucción de la ECA2, los anticuerpos que se generan, cómo podemos prevenir y tratar, cuál es lo que tenemos. Hoy día tener claro que los fármacos antihipertensivos no deben suspenderse, o incluso pudiesen ser protectores. Bueno, y con esto también quiero aprovechar que como en mi calidad de director del centro,
Estamos interesados en esto del COVID por varias razones. Hemos desarrollado este ciclo de seminario. Aquí tenemos 5 expositores que han precedido, el que habló de las claves de la historia de las pandemias, Paula Margocina, la vinculación, por ejemplo, con las enfermedades crónicas, en el caso de Sandra, con la parte ambiental, Eduardo Undurraga, acerca de datos, consideraciones epidemiológicas, salud pública, la última charla de Miguel O'Ryan, que nos explicó el aporte del Consejo Asesor, y también distintos integrantes de nuestro centro, la profesora Caterina Ferrecchio, Sandra Cortés, Gonzalo Valdivia, Rafael Arao, Joan Acevedo, han participado, por ejemplo, de instancia en el Comité Asesor del Ministerio de Salud, la Presidencia, en la Comisión de Salud, Comisión Futura del Senado, en la Sociedad de Cardiología, en municipalidades. También como centro nos presentamos cerca de 10 proyectos de concurso ANET-COVID, algunos estudiando la transmisión, generación de tecnología, centro centinela, biosensores, marcadores, cuarentena. También de nuestro centro depende lo que llamamos el PAR Explorer de la región metropolitana. Tenemos a cargo 1/3 de los colegios de Santiago, del área norte-oriente, desde los parvulario, educación básica, educación media. Hemos tratado de ayudar haciendo científicos, participando en charlas a docentes, estudiantes, charlas a apoderados, educadores, hemos hecho videos cortos aclaratorios, pero también para terminar y reflexionar, esta crisis sanitaria no es solamente sanitaria, es económica o social. Uno puede ver que como sociedad tenemos enormes preguntas para el futuro. Por ejemplo, nos damos cuenta de las inequidades que existen en todas partes del mundo y cómo particularmente afecta a las personas más vulnerables. Pero eso nadie está exento del coronavirus, hoy día no tiene clase social. Pero también nos hace plantear la enorme importancia de tener una salud pública sólida. Pero junto con estos desafíos también pone desafíos a las personas. Uno puede ver que hay personas que tienen una mirada corta, hay personas que tienen una mirada generosa, larga, hay personas que son parte de la solución de los problemas, otros ponen problemas. Y quiero terminar mi charla agradeciendo a lo que llamamos la primera línea. Aquí tenemos a este doctor Pen Jinghua, él tenía 29 años, fue uno de los que primero alertó. De hecho, él suspendió su casamiento para poder atender a los enfermos y él fue del que falleció. Fue realmente en China un impacto enorme y algo semejante que nos ocurrió hace pocos días con el doctor René Sánchez, y quiero simplemente dar las gracias a todos aquellos que se sacrifican en función de nosotros. Muchas gracias. Y por último, terminar con este mensaje: siempre después de la tormenta sale el sol. Gracias. Muchas gracias, profesor Sergio Lavandero, por esta interesante presentación. Ahí hemos dejado de compartir la pantalla para poder vernos más directamente y transmitir algunas de las preguntas que nos han llegado. Hay muchas preguntas, mucho interés de conocer la opinión del profesor Lavandero en distintos aspectos de lo presentado. Así que vamos directamente a las preguntas. Si el virus destruye receptores de ACE2, ¿existe la posibilidad que esa persona presente más riesgo de problemas cardiovasculares a futuro? ¿Cuál sería su opinión, profesor Lavandero? Está sin audio. Ahí sí. Bueno, ese ha sido el tremendo dilema. Por un lado, en mi opinión personal, efectivamente el virus siempre va a entrar por la ECA2, pero nosotros necesitamos la ECA2 para funcionar. Por lo tanto, existiría aparentemente una proporción de la ECA2 que el virus utilizaría para poder entrar, porque ese es el mecanismo, la puerta de entrada que
ha desarrollado. Y de hecho, algunas personas se han atrevido a pensar que una manera de impedir que el virus entre es utilizar la ECA2 soluble. Nosotros podemos generar esta enzima convertidora soluble por ingeniería genética, expresarla y ser una manera de que el virus se entretenga con la enzima soluble en vez de que sea o interaccione con aquella que está pegada a la membrana de nuestro epitelio nasal o de nuestros pulmones, nuestro corazón. Pero, por lo tanto, ese es un tema que hoy día no está de todo resuelto, pero si bien es cierto, nuevamente el virus requiere la ECA2 para entrar, nosotros necesitamos la ECA2 para funcionar normalmente. No hay sonido. Repito la pregunta. ¿Hay evidencia, profesor Lavandero, de lo que usted ha revisado de contagio fecal oral, dado que de hecho se ha detectado material genético del virus en aguas servidas? ¿Cómo sería ese mecanismo? Es bastante polémico. La pregunta es, cuando nosotros detectamos la S, ¿qué estamos detectando? ¿Estamos detectando el RNA o estamos detectando el virus activo? Es decir, un virus infectivo. Hay por ejemplo, hay un trabajo reciente que también salió, me parece que en el Reino Unido, en que algunos investigadores hacían una correlación entre el lodo sanitario, la detección del lodo sanitario del coronavirus y posteriormente días después mayor exposición, pero hoy en día es una asociación, pero no necesariamente causa-efecto. Por lo menos no está en mi conocimiento pero se advierte que es probablemente una fuente de contaminación y por eso los enfermos que tienen coronavirus, hoy en día se prefiere prevenir, y esa es la actitud que tenemos, prevención ante este riesgo, que no es claro. Muchas gracias. Varias preguntas han llegado, profesor Lavandero, en relación al sistema inmunológico, en base a su charla. ¿Cuál podría ser el rol de, por ejemplo, las resolvinas como protectores ante el cuadro de hiperinflamación? Y también en la misma línea, el rol o el problema del uso de antiinflamatorios no esteroidales, dado que estamos hablando de un cuadro de hiperinflamación. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Bueno, lo primero, los corticoides se usan en el tratamiento del coronavirus. Obviamente, siempre hablamos que los corticoides son armas de doble filo, porque si bien es cierto, son capaces de actuar como antiinflamatorios. A veces, dependiendo de la dosis, pueden ser también inmunosupresores. Todo depende de la concentración, el tiempo que lo usemos. Pero también, nuevamente, esta pregunta acerca de cómo se resuelve la inflamación. Las resolvinas son agentes que resuelven la inflamación y por lo tanto serían como una suerte de sustancias antiinflamatorias. Eso es una posibilidad que también debería estudiarse, si acaso en realidad tal vez estos pacientes que hacen coronavirus severo, capaz tengan la incapacidad de formar tal vez estas resolvinas, pero eso es un tema que hoy día, al menos en mi conocimiento, no se ha estudiado. Muchas gracias. Y profesor Lavandero, de lo que usted ha podido estudiar y revisar en publicaciones al respecto, ¿hay algún rol del uso de anticoagulantes en estos pacientes? Bueno, de los anticoagulantes, se sabe que algunas personas en particular hacen como esta formación de trombos. ¿Ah? De hecho, se producen trombos que tapan arterias de distinto calibre, es lo que explicaría que se produzcan accidentes vasculares encefálicos, se produzcan también el tromboembolismo pulmonar, y de hecho hoy día se recomienda, y de hecho los pacientes se mide lo que se llama el dímero D. El dímero D es una forma de evaluar la posibilidad de trombo y se usan anticoagulantes y de hecho se recomiendan en pacientes que tengan antecedentes, pero también en los cuadros graves se están utilizando en algunos países y creo que también acá en Chile anticoagulantes para
prevenir, y particularmente también en pacientes que son diabéticos. Muchas gracias por su respuesta. Hay otras preguntas en relación a el uso de otros fármacos, por ejemplo, el Remdesivir u otros antivirales. Pensando en que podrían no tener efectos secundarios, ¿habría alguna desventaja de usarlos? Eso por un lado, y el otro fármaco que nos consulta la audiencia es la ivermectina, dado que han habido algunas publicaciones al respecto. Bueno, allí la ivermectina es un antiparasitario. Se utiliza desde el tratamiento, es como un insecticida para el tratamiento hasta de los piojos. Hay pruebas in vitro que muestran que esta sustancia podría inhibir como la replicación nuevamente, pero una cosa es lo que ocurre in vitro y otra es lo que ocurre en pacientes. La FDA ayer aprobó que existan ensayos. Hoy en día existe como, es tanta la necesidad que la FDA y otras agencias reguladoras de medicamentos han permitido ciertos ensayos en forma controlada. Pero es un tema que recién estamos conociendo. La noticia de la FDA ayer que lo aprobó es reciente, y lo que sabíamos eran antecedentes fundamentalmente in vitro. Perfecto, muchas gracias. Más preguntas que nos han llegado en relación a, si puedes decir algo más de los síntomas y el periodo de contagiosidad. Hay mucho interés por saber, bueno, por cuánto tiempo realmente la persona que está sintomática puede contagiar a otros, y por qué mecanismos el virus sale del organismo, porque nos ha quedado muy claro cómo ingresa y cómo se multiplica. Si pudieras explicar un poquito más para nuestra audiencia, cómo sale el organismo, de nuestro organismo, y por cuánto tiempo se es contagiante. Bueno, existe un rango. De hecho, hay evidencias que podrían existir 3 semanas, 2 semanas. Sin embargo, aquí la OMS estableció un criterio en que la mayor parte de las personas, 2 semanas sería como la etapa, que la mayor parte de las personas dejarían de ser contagiantes, pero nuevamente ese es un promedio. Hoy día sabemos que hay personas que pueden seguir contagiando por más tiempo, y por eso antes de dar de alta a una persona hay que hacer chequeo, y no solo una vez. Para dar de alta a una persona que no sea contagiante el test tiene que replicarse al menos 2 veces. Eso es como la tarea. Bueno, el virus sale como por mecanismo, tiene toda la maquinaria como ingresa para salir, sale como por especie de vesículas, es como que se secretan mediante vesículas hacia el exterior, pero como que le explicaba que, bueno, cuando sale estas vesículas, el virus vuelve a reconstituirse y tiene esta capacidad de seguir infectando sobre todo a las vecinas, y como le expliqué, tiene algo particular. Normalmente el virus cuando primera vez entra, tiene que preactivarse. En cambio, cuando aparentemente en estas células que tiene esta tijera molecular, ya sale como preactivado y lo hace más infeccioso a sus células vecinas. Por lo tanto, la respuesta, ¿cómo sale? Por mecanismo generación de vesículas que contienen este virus y se expulsa hacia el exterior, a semejanza a lo que ocurriría con la liberación de alguna hormona o liberación de algunos neurotransmisores, formación de vesículas. ¿Algo más? Muchas gracias, profesor Lavandero. Siguen llegando muchas preguntas, así que le agradezco porque nos está dando respuestas bien precisas y nos permite tomar algunas más. ¿Qué opina, profesor Lavandero, de una terapia combinada entre un antiviral, como el Remdesivir que habíamos comentado, y un inmunomodulador, por ejemplo, como tocilizumab? ¿Podría, al menos en teoría, ser más efectivo que los tratamientos por separado? Bueno, esa es la opinión que tienen algunos médicos chinos, en que ellos dicen que están enseñando hasta triterapia. Ahora, ¿cuál es el riesgo y por qué esto es como el tratamiento del virus del SIDA? En lo cual conocemos que inicialmente existía
la monoterapia, la biterapia, hoy día existe triterapia, es porque se pueden generar mecanismos de resistencia. Eso todavía es muy prematuro, pero se piensa que pudieran existir combinaciones de antivirales, por ejemplo, para bloquear el efecto, por ejemplo, unas estas citoquinas como sería la interleuquina 6, más el remdesivir u otro. Pero bueno, eso va a ocurrir nuevamente simplemente haciendo pruebas. No lo podemos predecir si es que no hacemos los ensayos. Y profesor Lavandero, Ana, nos ha llegado una consulta, a ver si puedes explicar un poco más en relación al tema de la protección o no protección que tendrían eventualmente los fumadores, porque de hecho ha salido reportes de algunos investigadores franceses casi diciendo que fumar es bueno y protege contra el COVID. Entonces, a raíz de la evidencia, ¿qué precauciones o cómo lo ves tú? ¿Qué estudios faltan para Bueno, poder dar una información más mire, confiable? por lo menos la primera información así, un poco más certera, con evidencia científica dura, es la que presenté. Es una evidencia preliminar, esto requiere nuevamente en investigación, requiere comprobación independiente por otro grupo. Eso es lo primero que debo recalcar. Nosotros no podemos simplemente establecer como una verdad absoluta porque aparece un trabajo. Esto requiere comprobación, que se repita en otras poblaciones si es cierto. Es sorprendente, esa es la palabra que puedo emplear. Pero aparentemente simplemente ha ocurrido porque también uno puede decir, bueno, ¿cuál es el daño que existe en el fumador que tiene este sistema de, en teoría, de EK2, mucho más EK2, y que a priori uno podría pensar que deberían infectarse más, pero aparentemente este exceso de EK2 tendría un rol como protector. Ese es un tema que existe esta única evidencia, más dura, pero nuevamente se requiere, y reitero, comprobación, pero también recalcar que el cigarrillo mata, ¿no es cierto? Sabemos, estas personas que probablemente no se mueran del coronavirus van a morir de cáncer, se pueden morir por enfermedad coronaria, cardiovascular, por lo tanto, no es indemne fumar. Muchas gracias. Una pregunta bien técnica. ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de usar técnicas como CRISP como método de detección para este virus? Bueno, lo primero, el método que tenemos, existe una técnica que se conoce como PCR. Es una técnica estandarizada, validada. Existe un porcentaje que llamamos que aparentemente no somos capaces de detectar, pero la pregunta es, ¿no lo podemos detectar porque el PCR no funciona? ¿Es porque tomamos mal la muestra o la persona todavía tiene mucha carga, poca carga viral? Y por eso hay algunos grupos que han estado desarrollando técnicas como alternativas. Esto, CRISPR es como una técnica nueva que permitiría desarrollar técnicas diagnósticas diferentes, pero hasta el momento el gold estándar es el PCR y tendría que esta otra técnica demostrar que al menos es igual o superior para que se pueda sustituir. Muchas gracias. Mesilato de Camostat, inhibidor de la proteína serina TMPRSS2. ¿Podría ser una opción a considerar, profesor Lavandero? Efectivamente, es una idea. De hecho, se ha considerado este medicamento para, en el fondo, anular a esta primera tijera molecular. Ese es como el concepto, inhibir la acción de esta proteasa. Pero también han salido otras opciones. Existe una segunda proteasa conocida como el nombre ADAM17. ADAM17 lo que hace es que lo que favorece es la forma soluble de la ECA2. La ECA2 está en la membrana y nosotros tenemos normalmente en la superficie de la misma célula tenemos otra proteasa conocida como ADAM17. La ADAM17 corta y genera esta proteína y
Y se ha pensado también que usar inhibidores contra ADAM17 sería otra alternativa. Por lo tanto, tenemos una amplia variedad de posibilidades contra esta primera proteasa, nombre muy raro, ADAM17, o también uno podría pensar, ¿por qué no en esta furina que aparentemente podría ocurrir? Pero se piensa que esa no es una opción válida, la furina, porque cumpliría probablemente otros roles que serían indispensables para el funcionamiento de nuestras células. Por lo tanto, la primera es como la más factible. ADAM17 es otra posibilidad, pero también funciona, procesa, por ejemplo, genera el TNF-alfa, de un mismo mecanismo genera otra proteína que se conoce como BCAM. Por lo tanto, el problema es que estas proteasas no son únicas, no hacen una sola función. Por lo tanto, la selectividad es lo que debemos procurar. Si bien podemos intervenir para el COVID, pero puede ser que sea perjudicial para el funcionamiento de otras funciones celulares. Y por eso también ahí van algunas herramientas que están generando son anticuerpos neutralizantes que impidan la interacción del virus con la ECA2. Eso pudiese ser tal vez más específico y menos deleterio. Muchas gracias. Profesor Lavandero, un par de preguntas finales. ¿Usted cree que el virus es efectivamente transmisión zoonótica, como se ha sugerido? ¿O hay alguna evidencia que podría haber salido de un laboratorio? Todas las pruebas, bueno, tengo una diapositiva, pero no se las voy a mostrar, pero la gente que investigó estas 12 letras precisamente se dedicó a eso. Y toda la evidencia, primero, que pueda ocurrir eso, no es imposible. Eso es lo primero. Uno pudiese ser en una muy, muy baja proporción que se pudiera haber inventado. Es muy difícil porque quedarían rastros, pero la evidencia actual mostraría que lo que ocurrió fue que el virus, de alguna manera, adquirió una característica especial, producto del contacto o con un hospedero intermediario, que podría ser el pangolín o una interacción tal vez a través de estos murciélagos. Existen evidencias que algunos perros se han infectado, pero no pueden transmitir la enfermedad. Lo que hay evidencia más en los felinos hay gatos, en el zoológico en Nueva York se han infectado algunos felinos mayores, pero hasta la evidencia se enferma pero no transmiten. Pero también hay una predicción, así como estos investigadores que se dedican a investigar virus emergentes. Hay una publicación que salió que menciona que si el virus es capaz de saltar, infectar felinos y es capaz de infectar al ser humano, sería muy peligroso, algo semejante que podría ocurrir con las palomas. Por lo tanto, esto significa que tenemos que seguir observando, y también creo que es muy importante concluir que nos deja como enseñanza. Necesitamos investigación de calidad para poder enfrentar lo que es desafío. Si es que nosotros no tenemos investigación, ninguna de estas predicciones, el seguir investigando de cómo se comportan estos coronavirus, seguir, por ejemplo, investigando nuevos antivirales, nuevas vacunas, eso se hace con investigación. Y también es un deber de nuestro país desarrollarlo. Nosotros tenemos que tener capacidades propias, así como tuvimos, por ejemplo, un tiempo, el Instituto de Salud Pública generaba vacunas. Hoy en día no somos capaces de generar vacunas. Por lo tanto, no todo se puede medir con un aspecto económico, sino que también hay que levantar la vista y invertir en salud pública es vital. Muchas gracias, profesor Lavandero. Te vamos a hacer la última pregunta por la implicancia que esto podría tener, sobre todo en esta etapa en que nuestro país está enfrentando la mayor tensión y el mayor número de personas fallecidas. Nos ha llegado una pregunta sobre cuando una persona muere efectivamente contagiada por COVID, ¿cuánto es el tiempo que el virus permanece activo en el cuerpo de la persona fallecida, lo cual tendría que ver con la posibilidad de contagiarse y con el manejo efectivamente de
del cuerpo de la persona y todo lo que eso implica. ¿Cuál sería la racionalidad científica detrás de eso y del protocolo estricto que hoy día sabemos que existe en nuestro país? Bueno, primero, hoy en día tenemos 5 o 6 meses desde que hemos tenido los primeros casos y los primeros fallecimientos. Hoy día no tenemos una proyección para el futuro de saber si acaso efectivamente personas que han fallecido, por cuánto tiempo el virus podría permanecer de alguna manera suspendido, muerto, suspendido. Hoy día nadie tiene la respuesta. Y creo que también eso nos enseña lecciones. Hemos, por ejemplo, a lo largo de estos 6 meses, por ejemplo, personas que han dicho esto era una pandemia que iba a ser local, o sea, perdón, iba a ser una enfermedad que iba a ser solamente circunscrita a China. Demostró que es pandemia global. Hablamos de las mascarillas, si acaso inicialmente nos recomendaron y no usemos mascarillas. Hoy día nos dicen usemos mascarillas. El distanciamiento social. Yo creo que lo importante, nadie de nosotros tiene ninguna verdad. Día a día se construye la verdad o nuestro mayor conocimiento. Escucho tanto en Chile como en el extranjero muchas personas expertos que hablan y de verdad creo que sabemos demasiado poco. Los científicos han hecho un esfuerzo cuando uno ve desde que se aisló el virus, los primeros días de enero hasta la fecha. Fíjense todo lo que hemos conocido en este breve tiempo. Yo creo que hay que reconocer que los científicos en todo el mundo han hecho una tarea notable de tratar de solucionar los problemas y nuevamente este ejemplo que tú me mencionas, se requiere que hay que ser cauteloso. No tenemos idea de qué es lo que puede ocurrir y solamente podríamos especular. Podríamos basarnos en lo que ocurre en otros virus, pero muchas veces lo que ocurre en otros virus, ni siquiera el más cercano, el SARS coronavirus 1, hoy día sabemos que la inmunidad que genera es una inmunidad débil, probablemente algunos hablan de meses o pocos años, pero de este coronavirus no podemos necesariamente proyectar nada hasta que no sepamos, tengamos tiempo y hagamos investigación. Muchísimas gracias, profesor Lavandero. Hemos extendido un poquito más de lo habitual este seminario porque la verdad es que está muy interesante, han llegado muchísimas preguntas, la mayoría tratamos de incorporarlas y también quisiera invitar a nuestra audiencia, a todos los participantes a seguirse conectando el próximo viernes y el siguiente. Todavía tenemos seminarios como parte de este ciclo del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y transmitirte, Sergio, todos los mensajes de agradecimiento que han llegado a través del chat y a través de Facebook. Se valora muchísimo que hayas podido explicar en palabras sencillas algo que pudiese ser bastante complicado, sobre todo para las personas que no trabajan habitualmente en este tema. Así que muchísimas gracias. Despedimos entonces al profesor Sergio Lavandero, profesor titular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, director e investigador principal del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Damos muchísimas gracias y los esperamos el próximo viernes en nuestro próximo seminario de ACDIS. Bueno, muchas gracias. Adiós, Claudia. Buenas tardes a todos.